Hola, me llamo Ethan. Tengo 24 años y nací y crecí en un pequeño pueblo de Indiana. Pero hace unos meses me mudé a este tranquilo suburbio para empezar de nuevo. La vida en casa era complicada. Trabajo como mecánico en un taller local. No es algo llamativo, pero me gusta arreglar cosas. Hay algo genuino en ello. Ves lo que está roto, te ensucias las manos y lo arreglas. La verdad es que no conocía a nadie cuando llegué aquí. La mayoría de las noches era solo yo, mi modesta casa de alquiler, una pizza congelada y el sonido de los coches que pasaban. No estaba buscando nada. Pensaba que la vida se reconstruiría poco a poco, como un motor viejo. Pero a veces la vida te sorprende cuando menos lo esperas. Eso sucedió una tarde de sábado. El sol pegaba fuerte y el aire estaba espeso y húmedo debido a la lluvia de la mañana. Volvía de la ferretería, llevando una bolsa con las herramientas que necesitaba para un proyecto. Fue entonces cuando la vi. Estaba en el jardín, 2 casas más abajo. Una mujer se agachaba junto a una jardinera intentando domar una manguera de jardín rebelde que había comenzado a tener una fuga. El agua salía a raudales, empapando sus vaqueros y camiseta, pero ella luchaba con ella con determinación. Probablemente habría seguido caminando para no parecer el vecino raro. Pero algo en ella me detuvo. Parecía infeliz, no solo molesta por la manguera. Había algo más, como si estuviera cargando el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Necesitas ayuda?, grité, levantando mi bolsa de herramientas como una oferta de paz. Ella miró hacia arriba, un poco sorprendida. Sus ojos eran de un tono azul intenso, y por un segundo, me miró fijamente, como si no supiera si creerme o decirme que me fuera. Luego asintió lentamente. Sí, murmuró, con voz suave y apagada. Eso sería excelente. Crucé el jardín y me agaché a su lado. Solo me llevó unos segundos reparar la fuga y apretar el conector. Es un arreglo sencillo. Cuando le devolví la manguera, me ofreció una pequeña sonrisa que no alcanzó sus ojos. Gracias, dijo. No hay problema, respondí, limpiándome las manos en los vaqueros. Soy Ethan, por cierto. Me acabo de mudar a la calle de allí. Ella pensó un momento antes de decir, Samantha. Nos quedamos en silencio un segundo. Ella movió la manguera en sus manos, como si no supiera si decir algo más o simplemente retirarse a su casa. Miré por encima de mi hombro, haciendo como si no notara su duda. Le mencioné que si alguna vez necesitaba que le arreglaran algo por aquí, soy bastante hábil. Simplemente grita. Samantha asintió de nuevo, pero sabía que no era del tipo que pediría ayuda fácilmente. Exudaba orgullo, pero también estaba claramente herida. Mientras me giraba para irme, noté el destello de algo en su mano izquierda. Un anillo de boda. Sentí que mi pecho se apretaba un poco. No conocía la historia, pero no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que algo no iba bien. No había ningún hombre a la vista. Había angustia en sus ojos. La forma en que parecía medio ausente, como si una parte de ella estuviera en otro lugar, completamente. No pregunté. No era mi lugar. Mientras caminaba de regreso a mi casa, miré por encima de mi hombro una vez más. Ella se veía allí, con la manguera caída en sus manos, viéndome alejarme. Sonrió brevemente. Esta vez, sonreía realmente, pequeña, casi tímida, pero genuina. Esa noche, mientras me sentaba en mi patio trasero bebiendo una cerveza fría y escuchando los grillos, no podía dejar de pensar en esa sonrisa. Parecía solitaria. Pensaba en cómo la vida podría, inesperadamente, juntar a 2 personas rotas. No me di cuenta en ese momento, pero esa pequeña puerta entreabierta marcó el inicio de algo inesperado. Los siguientes días pasaron en calma. Samantha y yo nos vimos algunas veces a distancia. No hablamos mientras ella cuidaba su jardín, quitaba las malas hierbas o llevaba comida dentro de su casa. No quería forzar nada. Se podía sentir en el aire que la rodeaba, ese tipo de dolor que no da la bienvenida a la compañía. Aún así, algo me atraía cada vez que pasaba por su casa. Tal vez era la forma en que se movía,
como si estuviera llevando cadenas invisibles. Tal vez solo era esa pequeña sonrisa que me dio el primer día, que me perseguía más de lo que quería admitir. Una tarde, justo antes de anochecer, la vi luchando otra vez. Estaba intentando reparar uno de los escalones de la entrada a su porche. Parecía que se había podrido por completo. Sería peligroso seguir usándolo. Se agachaba, martillo en mano, pareciendo irritada y abrumada. Dudé durante medio segundo antes de cruzar la calle. «Hola», llamé. «Te vas a hacer daño si sigues así». Ella levantó la vista, apartándose el pelo de la cara con el dorso de la mano. «Está bien», dijo casi por instinto. Pero no lo estaba. «Déjame ayudarte», respondí, dejando mi bolsa de herramientas antes de que pudiera objetar. Honestamente, 2 manos son mejores que una. Esta vez, no luchó contra mi oferta. Simplemente se apartó y se sentó en el escalón de arriba, abrazando sus piernas, viéndome trabajar en silencio. El escalón fue fácil de arreglar. Un par de tablas y unos cuantos clavos, pero podía sentir sus ojos sobre mí todo el tiempo, pesados y llenos de tristeza. «¿Haces esto por vivir?», preguntó tranquilamente. «Más o menos», respondí, sonriendo ligeramente. «Mecánico. Crecí arreglando todo lo que necesitaba ser arreglado. Supongo que se me quedó». Ella asintió, bajando una manga sobre su mano, como si tuviera frío, a pesar de que el clima seguía siendo cálido. Cuando terminé, me levanté y me limpié las manos. El sudor caía de mi frente. Allí, como nuevo. Debería ser suficiente para que te aguantes un momento. Pensé que eso era todo. Otra interacción menor. Otro gracias amable. Otro solitario paseo de vuelta a mi casa. Pero entonces me sorprendió. «¿Te gustaría algo de limonada?», preguntó, su tono casi dudoso. «Acabo de hacer un poco». Sonreí. «Claro, suena fantástico». Dentro de su casa, el aire estaba más fresco, pero el silencio era aún más espeso. No era solo la falta de sonido. Era la ausencia de vida. Como si la propia casa estuviera conteniendo la respiración. El salón estaba ordenado, pero había elementos sutiles que contaban una historia. Una bandera americana doblada y una vitrina sobre la repisa. La foto de boda de Samantha con un hombre uniformado. Ambos irradiaban juventud, energía y vitalidad. Su brazo estaba firmemente colocado sobre sus hombros. Samantha notó que estaba mirando la fotografía. «Este es mi esposo», explicó, dejando 2 vasos sobre la mesa de café. Su voz vaciló en la última sílaba. «Lo siento», quise decirlo. Asintió y miró hacia abajo, a sus manos. «Un accidente de coche hace 6 semanas». No supe qué decir. «¿Qué dirías tú en respuesta a eso?». Nada parecía suficiente. En lugar de tropezar con las palabras, simplemente me senté frente a ella y di un sorbo de limonada. Estaba ácida y un poco demasiado dulce, y me hizo doler el pecho. Nos quedamos allí durante un rato sin hablar, simplemente sentados. Samantha soltó una ligera risa, seca, casi amarga. «Perdón, pero no soy exactamente buena compañía ahora mismo». «Estás bien», le dije. «No tienes que ser nada». Ella me miró nuevamente, como si no estuviera segura de si creerme o no. Dijo: «Todos siguen diciéndome que es hora de seguir adelante, como si el luto tuviera un plazo». «No lo tiene», respondí sin pensarlo. «Hay cosas que se quedan contigo para siempre. Simplemente aprendes a llevarlas». Ella me miró durante un largo rato, y por un segundo, pensé que iba a llorar. Sin embargo, no lo hizo. Solo asintió, casi débilmente. Bebí mi limonada y me levanté, no queriendo quedarme demasiado tiempo. Repetí que si alguna vez necesitaba algo, simplemente llamara a la puerta. Ella me condujo hasta la puerta. Al salir, murmuró en voz baja: «Gracias, Ethan». Me volví y sonreí. «Samantha, por favor, contacta conmigo en cualquier momento». La puerta se cerró de golpe tras de mí, aunque no parecía tan pesada como antes. Esa noche, mientras yacía en la cama,
no podía dejar de pensar en ella sentada allí, pequeña y delicada, pero aún de pie, luchando cada maldito día para seguir adelante. No sabía qué pasaría después. No había planeado nada. No quería apresurarla, arreglarla ni ser un reemplazo. Pero en lo más profundo, sabía que ya no era solo un vecino. Algo había cambiado entre el escalón roto del porche y el silencio en su salón. Y por primera vez desde que me mudé aquí, no me sentía solo. La tormenta apareció de la nada. Fue una de esas tormentas de verano tardías en el medio oeste. Pesada, ruidosa y furiosa. De esas en las que el cielo adquiere un tono verdoso extraño y el aire parece electrificado. Estaba sentado en la ventana, observando parcialmente la lluvia caer sobre el cristal cuando lo noté. La puerta del garaje de Samantha estaba ondeando furiosamente con el viento, apenas colgada de sus bisagras. Sin pensarlo, cogí mi chaqueta y corrí cruzando la calle. Mis botas salpicaban los charcos que ya se habían formado. Cuando llegué al porche de su casa, golpeé la puerta. «Samantha», grité por encima del ruido del viento. «Es tu garaje». Un segundo después, la puerta se abrió de golpe. Samantha estaba allí, descalza, con unos vaqueros y un suéter rasgado, el cabello mojado y pegado a su cara. «Lo entiendo», gritó, intentando hacerse oír. No pude cerrarlo. «Quédate dentro», le dije, haciéndole una señal para que se apartara. «Me encargaré de ello». Antes de que pudiera objetar, me di la vuelta y corrí hacia el garaje. El viento luchaba conmigo en cada paso, tirando de las puertas como si quisiera arrancarlas por completo. Luché para volver a colocarlas, insertando un trozo de madera en el marco para mantenerlas estables. No era bonito, pero duraría hasta que pasara la tormenta. Cuando regresé al porche de su casa, estaba completamente empapado, con el agua goteando de mi cabello y ropa. Samantha me esperaba, sosteniendo una toalla. Me miró con una extraña mezcla de agradecimiento y vergüenza. «¿Estás loco?», comentó, riendo ligeramente. «Sí», respondí, temblando. «De nada». Se apartó para dejarme pasar, y no me opuse. La tormenta afuera se intensificaba por momentos. El trueno retumbaba fuera de las ventanas y las luces parpadearon brevemente antes de asentarse en un resplandor tenue y perturbador. «Aquí», dijo, pasándome la toalla. «Ven a sentarte cerca del calefactor». Me quité las botas y las cedí al salón, dejando agua por todas partes. Ella desapareció al fondo, regresando un minuto después con un suéter y pantalones deportivos. «Puede que te queden un poco grandes», observó mientras me los entregaba, «pero al menos están secos». No me opuse. Fui al baño, me quité la ropa empapada y me cambié. La ropa olía a ella, suave y limpia, y un poco a lavanda. Cuando volví, Samantha estaba sentada en el sofá envuelta en una manta, con las rodillas recogidas contra su pecho. Se veía pequeña e indefensa. Me senté en el sillón frente a ella, sin saber qué hacer o decir. Durante unos minutos, simplemente escuchamos la tormenta, la lluvia golpeando el techo y el ocasional estallido de truenos sacudiendo la casa. Luego, inesperadamente, habló. Su voz era apenas más alta que un susurro. «Soy demasiado joven para ser viuda», explicó ella. La miré. No estaba llorando. Ni siquiera me miraba. Estaba mirando por la ventana, con la lluvia obscureciendo el paisaje más allá. No dije nada. Solo escuché. Se ajustó la chalina sobre los hombros. «Todo el mundo cree que soy fuerte», admitió casi para sí misma. «Dicen cosas como, encontrarás a alguien más. Todavía eres joven, así que seguirás adelante». Como si fuera tan fácil. Como si no importara. Pude sentir el peso de sus palabras, la crudeza de ellas. «No quiero seguir adelante», dijo. «Pero tampoco puedo vivir en este vacío». Me moví un poco en mi asiento. No quería asustarla, pero necesitaba que supiera que no estaba sola. Finalmente me miró, realmente me miró. Sus ojos brillaban, pero no estaba llorando. «Aún no», murmuró tan suavemente que casi lo pasé por alto.
Quédate conmigo esta noche. No fue desesperado. No fue una súplica. Solo fue humano, crudo y auténtico. No se trataba de algo físico, no se trataba de algo para lo que no estuviera preparada. Se trataba simplemente de no estar sola nunca más. Asentí. Está bien, respondí, con la voz firme. Me quedaré. Ella sonrió. Una pequeña sonrisa rota que causó más dolor en mi pecho que cualquier otra cosa. Me moví al sofá y me senté cerca de ella, teniendo cuidado de no invadir su espacio. Ella se inclinó lentamente y con cansancio, como si no estuviera segura de si yo me apartaría, pero no lo hice. Rodeé sus hombros con mi brazo y ella apoyó su cabeza en mi pecho. Nos quedamos allí mucho tiempo, escuchando la tormenta rugir afuera. Ninguna palabra, ninguna promesa, solo un entendimiento silencioso entre dos personas rotas que intentan mantenerse unidas. Podía sentir cómo su respiración se iba calmando. Sentí cómo su cuerpo se relajaba poco a poco. Y por primera vez desde que me mudé aquí, y tal vez para ambos, el mundo no parecía tan cruel. Solo dos individuos sentados en medio de una tormenta, buscando refugio el uno en el otro. Aunque la tormenta rugía afuera, el salón de Samantha se sentía acogedor, tranquilo. Ella no se había movido en mucho tiempo, su cabeza cedía en mi pecho y podía sentir su respiración, que al principio era superficial, pero poco a poco se fue profundizando y regularizando. Yo tampoco me atreví a moverme. No se trataba de comodidad. No para mí. Se trataba de estar justo donde tenía que estar. Los minutos se desdibujaron en horas. Samantha apenas se inmutó cuando las paredes temblaron con el ocasional trueno. Rodeé sus hombros con mi brazo cada vez, de forma reflexiva y protectora, como si pudiera protegerla de lo que estaba llevando dentro. En algún momento, la electricidad se cortó. Las lámparas parpadearon y finalmente se apagaron, dejando solo la suave luz de la chimenea y un distante destello de rayos a través de las ventanas. No me importó. De alguna manera, se sentía bien. Su respiración se intensificó contra mí. No era miedo, sino cansancio. Lo necesitaba. Yo necesitaba a alguien en quien apoyarme, aunque fuera por una noche. Me quedé despierto todo el tiempo, escuchando la tormenta, observando los ocasionales destellos de rayos que bailaban por la habitación. Podía sentir cómo Samantha me apretaba un poco más fuerte de vez en cuando, incluso mientras dormía. Era más pequeña de lo que parecía, frágil. Era como si estuviera hecha de algo tan frágil que podría romperse si no se manejaba con cuidado. Pero también había una fuerza bajo todo eso, una determinación inquebrantable. Se negaba a dejar que la vida la aplastara por completo. No estoy seguro de cuánto tiempo nos quedamos allí. Tal vez toda la noche, tal vez solo unas pocas horas. El tiempo no importaba. La tormenta finalmente se desvaneció al amanecer. El trueno se desvaneció hasta convertirse en un murmullo distante y la lluvia se convirtió en un goteo constante sobre las ventanas. Fue entonces cuando ella se movió. Samantha se movió contra mí y parpadeó, despertando. Durante un segundo, pareció confundida, como si hubiera olvidado dónde estaba o porque no estaba sola. Luego me miró, su cabello enredado, su cara hinchada de dormir, y algo en sus ojos cambió. Vergüenza. Culpa. Se sentó rápidamente y se ajustó la manta alrededor de sí misma. Lo siento, respondió, su voz rasposa por el sueño y algo más profundo. No quería. No lo hagas, le pedí suavemente. Me miró sorprendida. No tienes que disculparte, dije. No por necesitar a alguien. Durante un largo momento, solo me miró, como si no estuviera segura de si podía creerlo, si era seguro creerlo. Su boca tembló ligeramente y miró rápidamente hacia un lado, limpiándose los ojos con la manga de su sudadera. No soy buena en esto, dijo, casi riendo a través de la emoción. No estoy acostumbrada a necesitar a alguien. Sí, respondí suavemente. Yo tampoco. Le devolví una ligera pero genuina sonrisa. Se levantó y envolvió la manta alrededor de sus hombros como una capa. Voy a hacer café,
explicó. ¿Quieres algo? Me mataría tomar un poco. Bromeé y ella se rió. Esta vez, una risa genuina, suave y respirada. La observé entrar en la cocina descalza, la manta arrastrándose tras ella. Se movía con cautela, como si su cuerpo aún estuviera recordando cómo volver a estar viva. Me quedé sentado en el sofá, sintiendo algo cambiar dentro de mí. No era lástima, ni obligación. Era algo más tranquilo, más fuerte. Respeto, admiración, cariño. Para cuando volvió con 2 tazas, el cielo se había vuelto de un gris pálido. Los primeros indicios de la mañana comenzaban a aparecer. Ella me ofreció una taza y se sentó frente a mí, con las rodillas recogidas bajo la manta. Sipiamos en silencio durante unos minutos. No fue incómodo. Fue agradable, como la quietud que compartes con alguien cuando las palabras ya no eran necesarias. Después de un rato, ella habló de nuevo. No tienes que quedarte, explicó con calma. Probablemente tengas cosas que hacer. Negué con la cabeza. Nada es más importante que esto. Ella sonrió ligeramente mientras miraba hacia su taza. Eres peligroso, murmuró suavemente. Levante una ceja. ¿Peligroso? Para alguien como yo, explicó. Alguien que está empezando a levantarse otra vez. Me incliné hacia adelante y dejé la taza de café sobre la mesa. No estoy aquí para derribarte, Samantha, expliqué. Estoy aquí para apoyarte, si me dejas. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no las apartó. Simplemente dejó que las lágrimas cayeran en silencio y suavemente. Y cuando finalmente dejó su taza de café y tomó mi mano, se sintió sagrado. Sus dedos estaban fríos al principio y temblaban un poco, pero yo la sujeté con ternura. No hay presión, no hay prisa. Solo dejémosla decidir el ritmo. Nos quedamos allí, mano a mano, mientras el mundo fuera de la casa empezaba a despertar. No estaba seguro de qué pasaría mañana. No sabía si se apartaría o si el miedo la haría cerrarse de nuevo. Pero en ese momento, no estaba sola. Y yo tampoco lo estaba. Las semanas siguientes fueron diferentes. Al principio, fue sutil, como cuando Samantha me saludaba desde su porche cuando llegaba a casa del trabajo, o cuando se acercaba para preguntar si necesitaba una mano extra cuando estaba trabajando en mi camión. Pequeñas cosas, pequeños huecos en el muro que había construido a su alrededor. No la presioné. No la perseguí. Solo estaba allí, una presencia constante, un refugio seguro al que ella podía acudir siempre que lo deseara. Algunos días estaba callada y perdida en sus propios pensamientos. Otros días, sonreía sin esfuerzo, su voz suave y melódica, como si estuviera poco a poco aprendiendo a respirar de nuevo. Pasamos más tiempo juntos, tomando café en su porche, hablando de todo y de nada. Me contó sobre su marido James, cómo se conocieron en la universidad, cómo crearon una vida aquí, y cómo todo terminó tan rápido. No había animosidad en su voz, solo dolor. También había algo más, una aceptación recién encontrada. Un sábado por la tarde, viajamos a un pequeño parque fuera de la ciudad. Samantha preparó un pequeño picnic y extendimos una manta junto al lago. Era un día precioso, con un sol brillante y una suave brisa. El tipo de día que parecía no verse afectado por el resto del mundo. Nos quedamos allí durante horas observando los patos volar sobre el río y hablando sobre el futuro de una manera nebulosa y medio en broma, como lo hacen las personas cuando temen ser serias. En algún momento, ella se quedó en silencio. Me giré para verla mirando hacia el lago, con una expresión seria. Luego, sin mirarme, levantó la mano y se quitó el anillo de boda del dedo. Lo mantuvo en su mano durante un buen rato, girándolo lentamente. La luz del sol reflejaba en el oro, haciéndolo brillar. Siempre lo amaré, respondió suavemente. Siempre será parte de mí. No dije nada. Sabía que no había terminado. Pero continuó, con la voz temblorosa. Todavía queda mucha vida por delante, y creo que él querría que la experimentara.
Colocó su palma sobre el anillo y lo mantuvo contra su pecho durante unos segundos. Luego lo metió cuidadosamente en el pequeño bolsillo de su bolso y lo cerró con cremallera. Cuando finalmente me miró, tenía lágrimas en los ojos. También había algo más brillante. Esperanza. Sonrió, una sonrisa genuina y hermosa que hizo que mi pecho doliera de la mejor manera posible. Estoy lista, dijo. Supongo que lo estoy, respondí sin dudar. No vacilé. Extendí la mano y tomé la suya, sintiendo el calor de su piel y el latido constante de su pulso. Yo he estado listo, dije en voz baja. Samantha descansó su cabeza sobre mi hombro y nos quedamos allí durante mucho tiempo mirando cómo el sol caía cada vez más sobre el mar. No era la típica historia de amor que ves en las películas. No fue deslumbrante ni dramática. Fue lenta. A veces dolorosa, pero fue real. No apresuramos nada. No necesitábamos hacerlo. Durante los siguientes 6 meses, creamos algo nuevo, un tipo diferente de existencia. No un reemplazo para lo que ella había perdido, sino algo que lo reconocía mientras avanzábamos. Pasamos los fines de semana arreglando su casa juntos. Empezamos a hacer excursiones de un día, recorriendo senderos, visitando pequeños pueblos y perdiéndonos a propósito para darnos una excusa para quedarnos fuera más tarde. Nos reímos mucho más. Finalmente nos besamos, un beso cauteloso, tentativo, una noche bajo la luz del porche mientras la acompañaba a casa. Más tarde, mucho más tarde, hablamos sobre el futuro, el tipo de vida que podríamos crear juntos, sin apresurarnos ni forzar nada, simplemente soñando. Samantha extendió la mano, me tomó la mía y dijo, «Me alegra que te quedaras esa noche». Apretó suavemente mi mano. Yo también. No necesitábamos decir nada más. Al final, no se trataba de salvarse mutuamente. Se trataba de encontrar la fuerza para seguir viviendo y decidir hacerlo juntos. No porque estuviéramos rotos, sino porque habíamos descubierto algo que valía la pena reconstruir. 2 personas, 2 pasados, un futuro. La tormenta ha pasado. La casa estaba nuevamente acogedora. Y por primera vez en mucho tiempo, Samantha y yo no solo estábamos sobreviviendo. Estábamos viviendo.